tenemos de peligros y riesgos para desarrollar el día de hoy. Bueno, hoy día tocaremos un tema muy fundamental, ¿no? Para lo que es seguridad y salud en el trabajo. Hoy iniciamos, bueno, emprendemos una noche de aprendizaje que no solo nos va a permitir adquirir conocimientos teóricos, sino también a desarrollar habilidades prácticas para identificar, evaluar y controlar los peligros y riesgos que están presentes en los entornos laborales, ¿no? Este tema es base para construir ambientes de trabajo seguros, saludables y, bueno, y también productivos. Como sabemos, en el mundo industrial los peligros están en todas partes, en las máquinas que operamos, en las sustancias que manipulamos, en las alturas de las que trabajamos, a veces, ¿no? Y hasta en las tareas que parecen más simples. Pero lo importante no es solo reconocer estos peligros, sino entender cómo se transforman en riesgos y sobre todo cómo podemos prevenirlos, ¿no? En este tema, bueno, no solamente es para cumplir la normativa, ¿no? Un requisito legal. En realidad está enfocado a proteger vidas. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de cuidarnos a nosotros mismos y a nuestros compañeros, ¿no? Uno de los, una de las obligaciones que tienen los trabajadores. La seguridad no es un tema que debe dejarse en manos de unos pocos, ¿no? Como normalmente se sucede en las empresas. En realidad debe ser un compromiso de todos. Bueno, en esta sesión veremos un poco sobre los peligros, los riesgos, cómo diferenciarlos, cómo identificarlos en nuestras áreas de trabajo. Veremos métodos para evaluar, ¿no? Los riesgos altos, medios, bajos y al finalizar tocaremos algo que es muy importante, ¿no? Porque de nada, como dices, es identificarlos o evaluarlos, sino al final proponer medidas de control, ¿no? Y para ello aplicamos lo que es la jerarquía de controles. Entonces, más allá de los conceptos y las herramientas, lo que yo quisiera es que se lleven algo más valioso, ¿no? Que es una mentalidad preventiva, ¿no? Que cada vez que entren a su lugar de trabajo o estén en sus organizaciones, vean más allá de las tareas cotidianas y reconozcan los riesgos potenciales, que se conviertan en promotores de la seguridad no solo para ustedes, sino para todos los que trabajan, ¿no? Con todos quienes trabajan, ¿no? También les invito a participar activamente, a compartir sus experiencias por el chat, a hacer, ¿no? Un espacio para aprender. Vamos a hacer un espacio para aprender y también para reflexionar. Recuerden que la seguridad no es un gasto, es una inversión en vida. Y cada esfuerzo por prevenir un accidente, por pequeño que parezca, puede marcar la diferencia entre un día normal y una tragedia, ¿no? Así que con mucho entusiasmo les doy la bienvenida oficialmente a este tema 3 peligros y riesgos, ¿no? Y gracias por su atención. Vamos a empezar. A ver, voy a compartir mi pantalla para desarrollar nuestro tema del día de hoy. Ahí me confirman, por favor, si se visualiza. A ver, ¿dónde está? Aquí, tema 3 ya. Muy bien. A ver, entonces hoy, tema 3 peligros y riesgos. Ya. Objetivo, ¿no? A ver qué tenemos por objetivo. Bueno, ya lo hemos comentado, ¿no? En esta introducción, principalmente es prevenir, pues, accidentes y enfermedades ocupacionales, ¿no? Reconociendo estos peligros y riesgos. Y para seguir con ese proceso que es la implementación de medidas de control. Promover una cultura de seguridad, ¿no? Fomentar la conciencia y responsabilidad entre los trabajadores y empleadores sobre la importancia de identificar y gestionar los riesgos.
Y un tema también muy importante, que es cumplir la normativa legal, ¿no? Ya hemos visto en los dos temas anteriores que el incumplimiento de la normativa legal puede llevar a dos, digamos, dos situaciones diferentes, ¿no? Uno es las sanciones económicas y otro, en caso de que suceda un accidente laboral, inclusive puede llevar a implicancias legales, ¿no? Ya debido a modificaciones que ha sufrido el Código Penal, cuando hay incumplimientos o inobservancias en lo que son medidas de prevención, seguridad y salud en el trabajo, da lugar a pena privativa de la libertad, ¿no? En caso, obviamente, se compruebe la responsabilidad, ¿no? De supervisores, gerentes, empresarios, ¿no? Muy bien. Entonces, esto nos va a ayudar justamente a evitar, prevenir, primero que sucedan accidentes y también, pues, ¿no? Temas más, digamos, más engorrosos como lo son los económicos y sobre todo las judiciales. Bueno, ya de lleno nos metemos a lo que es la primera etapa, ¿no? Identificación de los peligros. Digamos que esta estructuración está enmarcada en lo que es el IPRC, ¿no? Seguramente algunos lo han escuchado, saben a qué me refiero, con esta herramienta de gestión que es muy importante, ¿no? El IPRC línea base, ¿no? IPRC es un acrónimo de identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles, ¿no? Es una metodología que se utiliza para controlar, para prevenir accidentes. Normalmente esta herramienta se elabora mediante, conjuntamente con todo un equipo evaluador al inicio de una actividad, al inicio de un proyecto, ¿no? Justamente en la etapa de planificación. Como les digo, es trabajo de un conjunto de personas, no solamente de una, sino de todo un equipo, con el objetivo de, al inicio, identificar esos peligros a los que van a estar expuestos los trabajadores, evaluar los riesgos y, de acuerdo a ello, implementar las medidas de control adecuadas según, ¿no?, la evaluación obtenida. Entonces, la primera etapa es la identificación de los peligros. Todas las personas están con esa capacidad de observar peligros a su alrededor, ¿no? La norma nos dice que un peligro es una situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos o procesos. Eso nos dice la norma, la normatividad, ¿no? Pero si nosotros quisiéramos definir el peligro de una forma un poco más clara, que se entienda por todos, ¿no? Podríamos decir que un peligro es todo aquello que nos rodea, ¿no? Escuchen, todo aquello que nos rodea, que puede ocasionarnos un daño, bueno, a una persona, también al proceso, al medio ambiente, siempre y cuando haya una interacción, ¿no? Esa es la clave, ¿no? Que haya una interacción. Porque decir únicamente, por ejemplo, ¿no? Vehículo en movimiento no me da una certeza, ¿no? En realidad de que sea un peligro, porque el vehículo en movimiento solamente va a ser considerado como peligro para las personas que estén, digamos, dentro de su radio de influencia o lo que se llama línea de fuego, ¿no? Sin embargo, pues un vehículo en movimiento no va a ser un peligro para todos, ¿no? Solamente para aquellos que estén dentro de la línea de fuego o estén en interacción con el vehículo, ¿no? Llámese conductor,
pasajeros o peatones, ¿no? Por los cuales, o que transiten por el camino, vía por donde se desplaza este vehículo. En cambio, para las demás personas, pues no representan o no va a representar ningún peligro, ¿no? Por la lejanía o porque simplemente no están en interacción con ese objeto o en este caso un vehículo, ¿no? Digamos, un peligro, por ejemplo, otro ejemplo sería, imagínense un martillo, ¿no? Un martillo que esté colocado dentro de una caja de herramientas. Mientras nadie use el martillo, esa herramienta pues no va a representar un peligro, ¿no? Porque va a estar dentro de su caja de herramientas. En el momento en que un colaborador necesite, requiera usar el martillo, seguramente va a ir a su caja de herramientas y lo va a retirar. Ya en ese momento hay una interacción, ¿no? Entre la persona que va a ejecutar una tarea con el martillo y la herramienta. Ya la está manipulando. En este caso, quizá ya lo está transportando, ¿no? Para llevarlo a su lugar de trabajo. Desde ese momento, esa herramienta ya se convierte en un peligro, ¿verdad? Y bueno, digamos, ese peligro va a continuar cuando el colaborador o el trabajador empiece a manipularlo, digamos, para clavar ¿no? Hacer algún trabajo con él, ¿no? Una madera, quizás. Entonces ahí hay una interacción entre la herramienta, en este caso el martillo, y la persona, y también el grupo de personas que puede estar cerca, porque el martillo podría, digamos, caerse, caerse o quizá una mala maniobra pueda inclusive soltarse de la mano del trabajador y pueda ocasionar alguna lesión en algún trabajador que esté cerca, ¿no? O romper cualquier objeto también que esté. También es un daño material. Entonces, nos referimos precisamente a un peligro, a esa interacción, ¿no? Que hay entre el objeto con la persona, con un proceso, ¿no? Y que puede ocasionar un daño, una lesión o inclusive la muerte, ¿no? De personas. A ver, por ejemplo, ahí en el chat, a ver, para modo de participaciones, ¿qué peligros observamos en esas figuras? A ver, ahí tenemos una persona, ¿no? Que está manipulando un equipo, ¿no? Una especie de taladro. En el lado izquierdo y en el otro vemos un equipo de línea amarilla, equipo pesado, y un colaborador dentro de la zanja, ¿no? Donde se está realizando esta excavación. Entonces, ¿qué peligros observamos? A ver ahí en el chat nomás pueden escribir. Ya, proyección de partículas. Sí, exactamente. Inclusive en ambos podría ser, ¿no? Proyección de partículas, tanto en la imagen de la izquierda como en la derecha también, ¿no? Porque es una especie de martillo hidráulico. Claro, muy bien. Jar nos dice que se quitó las gafas, ¿no? También. Esa acción, a ver, centrémonos ahí en esa acción que nos comentó Yark, de que se quitó las gafas, ¿no? El colaborador, el trabajador, tiene unos lentes de seguridad, unas gafas eh, que impiden o que protegen de la proyección de partículas, pero las tiene sobre el gorro, ¿no? Entonces prácticamente no usa el implemento de seguridad, el EPP. Eso también, ¿no? Pues también está definido como peligro, ¿no? Porque es un acto subestándar que está cometiendo. ¿Qué más tenemos? A ver, proyección de partículas, muy bien, ya, atrapamiento, ojo, ojo, Enrique, ya, justamente ahí suceden cierta confusión entre lo que es peligro y riesgo, ¿no? Pero lo vamos a aclarar, ¿ya? Por mientras vamos comentando que atrapamiento no es un peligro, ¿ok? El atrapamiento en sí no es un peligro, vendría a ser el riesgo.
ya, pero ahorita lo vamos a ver. Derrumbe del suelo, ya. Sufrir daño eléctrico. Bueno, hay contacto con la energía eléctrica sería, ¿verdad? Contacto con energía eléctrica, en este caso de la imagen de la izquierda. Ojo, Yarima Cortes no cuenta con guantes. Ojo ahí también. Cortes vendría a ser también un riesgo. Ya vendría a ser un riesgo. No tiene guantes en la cabeza sin guantes. Ya hemos comentado, atrapamiento es un riesgo, no es un peligro. Posición que está es inestable. Ya podría ser, sí, en realidad sí, la posición, una posición inadecuada vendría a ser un peligro, ¿no? La posición inadecuada del colaborador. Aplastamiento, ya. Aplastamiento también es un riesgo. Ya miren, vamos a identificar acá peligros. Ojo, a ver, presten atención. En la imagen de la izquierda, en la imagen de la izquierda del señor que está con polo negro, ya comentaron de proyección de partículas. Correcto. Ese sí podría ser, ese sí es un peligro, ¿no? Ahí podría haber proyección de partículas al momento de realizar el taladreo, ¿no? Pero hay algo más que está, digamos, más visible, ¿no? Ya hemos dicho que tiene que haber una interacción, ¿verdad? Una interacción entre la persona y en este caso un equipo, o sí, un equipo. La propia manipulación del equipo ya es considerado un peligro, ¿no? La manipulación de este taladro eléctrico, es considerado un peligro, manipulación de taladro eléctrico. Este taladro rota, ¿verdad? Rota. ¿Qué podría suceder si es que alguna prenda, por ejemplo, si se dan cuenta, en la mano derecha tiene un trapo rojo? ¿Qué pasaría si ese trapo rojo llegara a quedar enganchado en el taladro? El taladro al rotar va a atrapar la mano e inclusive podría amputar, ¿verdad? Entonces, ese equipo que está en rotación también es un peligro, ¿no? La unidad de rotación o el equipo con partes móviles, ¿no? Está rotando, también es un peligro. La energía eléctrica con la que funciona el equipo también es un peligro, la energía eléctrica. ¿Qué más tenemos ahí? La posición del trabajador ya no es una posición ergonómica, ¿no? Como han comentado por ahí, he visto. Esa posición inadecuada o postura inadecuada de trabajo, si se mantiene durante mucho tiempo, también puede ser un peligro. Bueno, no puede ser, es un peligro. Ojo, entonces, de esa forma nosotros nos vamos dando cuenta qué es lo que puede causarnos daño a nosotros. El aplastamiento, el atrapamiento no nos va a causar un daño porque es una consecuencia de lo que ya hemos enumerado anteriormente. Entonces, ya adelantándonos a lo que es el riesgo, ¿no? Si yo, por ejemplo, les dije, este taladro está en rotación, tiene una rotación, ¿cuál es la consecuencia, ¿no? Hablando de la pañoleta roja que tiene en su mano, podría ocasionar un atrapamiento. Y el atrapamiento vendría a ser el riesgo de, esa, de ese peligro, ¿no? Que dijimos partes móviles o taladro en rotación, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la energía eléctrica, que puede haber un contacto, una descarga eléctrica, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia? Una electrocución, ¿verdad? Esa electrocución viene a ser el riesgo. O sea, ¿cuán probable es que suceda la electrocución, ¿no? ¿Qué probabilidad tenemos de que suceda un atrapamiento, por ejemplo, de la mano del, del operador de ese equipo, ¿no? Entonces ahí hablamos de riesgo, ¿no? Pero ahorita solamente enfoquémonos de los peligros, ¿no? Hemos dicho
la manipulación del equipo, la unidad de partes en movimiento, la energía eléctrica, la proyección de partículas, ¿no?, que se generan durante el proceso de perforación, ¿no? La postura inadecuada o poco ergonómica que tiene el operador, esos son los peligros. Y ahí podríamos sumar también la actitud de la persona, ¿verdad? O sea, simplemente viendo la imagen, ¿verdad? Podríamos sumar la actitud de la persona. ¿Por qué? Pues porque no usa sus CPTs de una manera adecuada. Muy bien, daño auditivo. Este equipo también genera ruido, pero el peligro es el ruido, no es el daño auditivo. El ruido. El ruido, ¿qué consecuencia nos trae? Justamente lo que acaba de mencionar Luis, ¿no? Daño auditivo o hipoacusia laboral. Estas dos respuestas que han colocado acá sus compañeros en el chat, daño auditivo e hipoacusia, vienen a ser el riesgo, ¿ya? El riesgo, porque es la consecuencia del ruido generado por esta máquina. Muy bien, ya espero ahí que hayamos un poco ya hecho esa distinción entre peligro y riesgo, ¿no? Y lo vamos a ir viendo, ¿no? Por ejemplo, en la segunda figura, ¿qué peligros vemos? A ver, peligros, ¿no? Por ejemplo, tenemos un equipo en movimiento, ¿verdad? Un equipo en funcionamiento cerca de una persona, ¿no? Esta retroexcavadora que está haciendo una zanja, ¿no? O sea, ahí ese es un peligro, bueno, para la persona. ¿Qué otro peligro hay? Hay una zanja que está, digamos, no está delimitada, ¿no? ¿Qué podría suceder? Una persona diferente de la que está dentro, ¿no? Podría tropezar, caer, resbalar dentro, ¿verdad? Este equipo, ¿no?, puede lesionar a la persona que está aquí, y no solamente esa persona, podrían haber personas que estén cerca de la línea de fuego, del área de trabajo de la máquina, que también podrían resultar lesionados, ¿no?, por golpes, etc. ¿No? Y también habrá ruido, la postura del colaborador o del trabajador dentro de la zanja también es considerado como un peligro. Entonces nos referimos a esas situaciones, fuentes, los actos que pueden ocasionar daño a la persona, ¿no? A ver, continuamos. A ver, acá tenemos más. Y miren, esta herramienta ahí per se, en la identificación de peligros, justamente inicia, pues, ¿no? Viendo, observando, descubriendo los peligros, los diferentes peligros que pueden haber, ¿no?, durante el desarrollo de un trabajo, previamente, ¿no? Entonces siempre es bueno realizar una lista de los peligros a los cuales nos vamos a enfrentar o nos estamos enfrentando. Como les dije, este es un paso previo. Normalmente esta línea base IPERSE se realiza antes de empezar cualquier actividad, cualquier trabajo, ¿no? Entonces, vamos a, ¿no? Por eso con un equipo evaluador, ahí van a participar el área de operaciones, los que ejecutan el trabajo, que tienen, digamos, más experiencia, más recorrido realizando esta actividad, ¿no?, que se va a ejecutar. Ya más o menos está, por decirlo así, en algunas ocasiones, un poco estandarizado a qué peligros tú te enfrentas cuando vas a realizar un trabajo. Pero obviamente van a haber peligros nuevos de acuerdo a la locación, al espacio geográfico donde uno trabaja. Entonces, ya es cuestión luego de actualizar, mejorar, pulir, ¿no? Esta matriz eh, hiper C línea base. Y mi lista de peligros obviamente también va a crecer. Nos, a ver, aquí en esta imagen, ¿qué peligros nuevamente observa? A ver, aquí vemos un montón, ¿no? Hay varios peligros, ¿no? Por ejemplo, aquí ya miren, aquí, el operador, ¿no? El operador del patito o del montacargas
está justo delante, ¿no? Se ha bajado a quizá acomodar su, no sé, pues, a verificar algo, pero esa no es la forma, bueno. Entonces, acá hay un peligro, ¿no? El equipo, montacargas, ¿no? Aquí hay un buzón abierto, fíjense, una tapa del buzón está abierta. Eso también es un peligro. ¿Por qué? Pues porque una persona que esté transitando por ahí distraída podría caer, ¿no? Podría caer. Acá hay otro peligro, miren, ¿ah? Este otro montacarga rojo. La capacidad se ha excedido. El operador no tiene visión para operar este equipo. Y justamente aquí hay una persona que está subiendo por la reja y que seguramente va a cruzar, ¿no? Entonces, un peligro, vehículos en movimiento, equipos en movimiento, ¿no? Acá, por ejemplo, miren aquí arriba, ¿no? Ahí se nota, digamos, grasa, aceite que está en el suelo, ¿no? Derramado, aceite, piso resbaloso, el peligro, ¿no? El piso resbaloso es el peligro. Yo luego recién, ya también, ¿no? Un depósito, ya, sí, está bien, un barril azul que contiene químicos. Los productos químicos son un peligro, los productos químicos. Aquí habemos también digamos, una especie de grúa, ¿verdad? Y tiene, digamos, no está delimitada esta zona, entonces la maniobra de izaje, ¿no? Puede considerarse riesgosa, ¿no? Entonces también podríamos considerar las cargas suspendidas como peligro. Aquí también vemos falta de orden y limpieza, también es considerado peligro. Si vemos aquí una persona no se nota bien que esté sobre el techo, trabajos en altura, ese es el peligro, ¿verdad? Entonces, podríamos enumerar nuestra lista de peligros, ¿no? Una lista de peligros, ¿ya? Una vez que ya hemos, digamos, hecho este ejercicio, ¿no? De enumerar los peligros que observo en mi área de trabajo o planifico conjuntamente con un equipo de evaluador los peligros a los cuales me voy a enfrentar, ¿no? Ya continuamos, ¿no? Con la siguiente etapa del proceso, ¿no? Que sería la evaluación de riesgo. Pero, antes de pasar a la evaluación del riesgo, hay algo que también es importante conocer, ¿no? Porque también está, digamos, guarda mucha relación con lo que es los peligros. Y es definir, ¿no? Determinar los actos y condiciones subestándares. ¿Ya? Está muy relacionado, porque los peligros también tienen que ver con actos, ¿no? Actos. Y los actos sabemos, ¿no? Que son realizados pues por personas, ¿no? Entonces un acto subestándar es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador. Puede causar un accidente. Por ejemplo, ¿no? Exceso de confianza. Eh, ¿Qué más? No usar los CPPs adecuadamente, no seguir el procedimiento escrito de trabajo seguro, incumplir los estándares, incumplir las normas, ¿no? Son algunos de los actos subestándares. Creo que también comentamos, ¿no? Que del 100% de accidentes, el 96% es ocasionado por actos subestándares, justamente por esto, por acciones o prácticas incorrectas, que no siguen una línea, ¿no? Prevista, o sea, se desvía del camino. Uno cuando se desvía de un camino, pues, ¿qué sucede, no? O se pierde o no llega a su destino, ¿verdad? Es lo mismo. Cuando una persona no sigue las reglas,
va a terminar en las estadísticas de accidentes, bueno. Entonces eso es más que seguro que va a pasar, ¿no? Si una persona no sigue las reglas, no sigue sus procedimientos, entonces hay bastante probabilidad de que sufra un accidente, ¿no? Obviamente no sabemos en qué momento, pero de que es más probable, es más susceptible de que le suceda algún evento, ¿no? Su probabilidad es mayor, ¿no? Entonces, ojo que también los actos subestándares debemos de identificarlos. A ver, fíjense aquí, estas dos imágenes. ¿Qué creen que ha pasado? A ver, ¿qué creen que ha sucedido? ¿Por qué creen que esta grúa está ladeada, volcada de esta forma? O acá, ¿no? En esta otra imagen de la derecha, ¿qué creen que ha sucedido aquí? A ver, ¿qué observan? ¿No? A simple vista, ¿no? Lo más llamativo, por ejemplo, en la imagen de la derecha, una persona sobre el, el lampón, ¿no? De la retroexcavadora. Exactamente, ¿no? Puede haber, o sea, lo más seguro es que ha ocurrido que el operador de la grúa, a ver, centrémonos primero en la primera imagen, aquí en de la izquierda. Lo más seguro es que el operador no ha realizado un adecuado plan de izaje. Es decir, no ha determinado las dimensiones, el peso, la distancia, ¿no? Para realizar su izaje de una manera segura. Si ahí vemos, la grúa está demasiado lejos, ¿no? Del punto del carguillo. Está muy separado. Bueno, y en todo caso, ¿no? Si era necesario colocar el equipo a esta distancia, entonces lo mínimo que debió de hacer era, pues, ¿no? Verificar su tabla de cargas y verificar, ¿no? Nuevamente que era seguro extender el brazo, cuánto era lo más seguro extender el brazo para levantar ¿no? Levantar el cargamento. Entonces no ha habido una adecuada evaluación, ¿no? De la operación de ISAF. Mire, y si se fijan, y si son un poco más observadores, se fijarán que acá las gatas de la grúa no están bien extendidas. O sea, están en el suelo, pero estas gatas salen, ¿no? Tienen un recorrido y de ahí recién estabilizan a la grúa. Pareciera que solamente las ha bajado o tienen un mínimo recorrido y las ha bajado. Justamente para eso sirven pues las gatas, ¿no? Para dar estabilidad al equipo. Entonces, esto no es que la grúa solamente solita se haya volteado, ¿verdad? Ha habido un acto subestándar ahí, obviamente realizado por una persona, ¿no? Exactamente. Y en la segunda imagen, también, ¿no? Ahí vemos actos subestándar, por ejemplo, tanto el trabajador que está sobre el ampón del equipo, que lo ha usado como elevador, ¿no? Para subir al techo, y también del mismo operador por permitir que se realice esta actividad. Este señor no tiene arnés, no tiene, o sea, nada, ¿no? Está como para que lo saquen del trabajo. Pero sin embargo, en construcciones que se ven en las ciudades, ¿no? De viviendas, estos es pan de cada día, ¿no? Ahí no se cumple, normalmente no se cumple pues ninguna regla. Se trabaja con lo que se tiene, como se puede, y bueno, pues por eso suceden accidentes, ¿no? Por eso suceden accidentes. A ver. Y bueno, también como existen los actos subestándares, también existen las condiciones, ¿no? Que tienen que ver con el entorno de trabajo, ¿no? Tienen que ver más con el entorno, ya no con la persona, sino con el mismo, con el propio entorno, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos una persona realizando un trabajo sobre un balde, ¿no? O sea, que la persona se suba a un balde
sobre, ¿no? O sobre un balde y que lo use como elevador o como plataforma para poder llegar a una altura deseada, no es pues lo adecuado, ¿verdad? ¿Quién se sube a un balde para hacer, por ejemplo, un agujero en la pared, ¿no? Con un taladro? Es lo más inseguro, ¿no? Cualquier momento puedes resbalar, caer y te vas a golpear, te vas a lastimar, ¿no? Esto es un acto inseguro o acto subestándar. Pero cuando solamente nos enfocamos en el objeto, ajá, es exactamente, ¿no? Es arriesgado y peligroso. O sea, ¿por qué correr este riesgo? A ver, por tiempo, por prisa. Muchos lo hacen, ¿no? Por prisa. Ya no tengo escalera, pues. Y en vez de ir a buscar una, tratar de prestarme quizá, ¿no? Una escalera adecuada, ya pues con lo que tenga, ¿no? Me subo en la silla y encima de la silla coloco un balde, ¿no? Para tener más alto. Ya está. Entonces, es más, lo hago yo solo, ¿no? No hay nadie quien me esté ayudando, nada. Luego sucede un accidente. ¿A quién echo la culpa? ¿A la silla? ¿Echaré la culpa al balde? ¿No? Ya, pues ahí solamente hay un responsable, ¿verdad? Pero en este caso son actos inseguros, ¿no? Ejecutados por personas. En la imagen contigua de la escalera, de condición insegura, aquí vemos, ¿no? Una condición, o sea, esta escalera debe cumplir ciertos requisitos para que pueda ser usado de una manera segura. Entre ellas, ¿no? Entre ellas, una escalera debería estar asegurada a una estructura fija. Debería sobrepasar 1 metro en la parte en la parte superior y debería tener, guardar una relación, ¿no? De 1 a 4 para asegurar su estabilidad. No debería haber residuos materiales en la parte inferior. Debería estar limpio esta zona, ¿no? Y en caso de que esta escalera sea usada por una persona como tránsito, como paso, inclusive debería haber una persona aquí sujetando la escalera, ¿no? Pero bueno, simplemente así como lo observamos la escalera, podríamos decir que no cumple con el estándar, ¿no? Que debería de cumplir una escalera. Sea del tipo, ¿no? Sea de madera o sea de fibra de vidrio o metálica, ¿no? Claro, también, ¿no? Deberíamos verificar de que tenga pues sus superficies antideslizantes, ¿no? Bueno, digamos que en esta es una escalera de madera, también debería tener sus superficies antideslizantes, ¿no? Entonces, si solamente nos enfocamos en los objetos, materiales, recursos, y estos no cumplen con, digamos, con el estándar mínimo, hablamos pues, de una condición insegura, ¿no? O subestándar. Y puede generar un accidente cuando venga una persona e intente quizás subir, ¿no? Quizás subir y pueda sufrir un accidente, ¿no? Se pueda resbalar la escalera, etcétera, ¿no? Entonces, de ello también nosotros debemos realizar pues una lista, ¿no? Tener ahí una base de datos para incluirlo en nuestra elaboración de IPERSE o en nuestra actualización del IPERSE. No, por ejemplo, a ver, aquí también, ¿no? Es algo común que normalmente se ve, ¿no? Y yo les presento estos casos porque es lo más visible, ¿no? Podremos trabajar en varios sectores, ¿no? Algunos trabajarán quizá en minería, en fábricas, en construcción, ¿no? Pero esto lo vemos pues normalmente en todas las ciudades, ¿no? Cuando están construyendo casas, edificios quizá, ¿no? De una forma un tanto, digamos, por decirlo así, un tanto convencional o artesanal, ¿no? Entonces, no vemos pues que se guarden todas las medidas de seguridad como debía. Entonces, algunas condiciones subestándares que se suelen encontrar, ¿no? Por ejemplo,
Que así como acá, ¿no? Por ejemplo, si regresamos a nuestros ejemplos aquí, aquí veríamos una condición subestándar. Este equipo, perdón, este equipo debería de tener una guarda, ¿no? Este talar debería de tener una guarda de seguridad, una guarda que aísle justamente a esta unidad de rotación, a esta parte móvil de la persona, ¿no? Y evite uno de los riesgos que han mencionado, ¿no? Que era el atrapamiento. Entonces, acá hay una condición subestándar. Obviamente, aquí también en la izquierda, en la derecha, en la imagen de la derecha, también hay una condición subestándar, que debería haber alguna especie de barrera, ¿no? Que impida que, digamos, otra persona ajena al trabajo ingrese a esta área, ¿no? De alto riesgo. A ver, continuamos. Ya. Y acá igual, ¿no? A ver, también a ver si pueden escribir qué condiciones subestándares observan en esta imagen. Bueno, hay varias, ¿no? Empezando por la parte de la, acá, esquina superior izquierda, igual, ¿no? Encontramos también una máquina que no tiene guarda, pues, no tiene guarda. Entonces, puede ocurrir también un evento, ¿no? Esta persona podría quedar atrapada. Aquí, ¿no? Hablando de la escalera, ¿ves? Justamente, ¿qué sucede cuando se usa una escalera que no cumple con el estándar, ¿no? Una persona transita por ahí y es más susceptible de que le suceda un evento, ¿no? Una caída. Acá hay un agujero que no tiene señalización. Eso también es una condición subestándar. Está dentro del ambiente de trabajo, ¿no? Hay bastantes objetos en el suelo, miren. Hay un serrucho, hay un tacho. Por aquí fíjense esto, fíjense aquí. Hay agua, un charco de agua y hay un taladro y que está conectado o que parece que su cable se ha roto. Entonces eso también es una condición subestándar, ¿no? Que ha aparecido ahí en el entorno de trabajo, ¿no? Entonces hay bastantes, ¿no? Acá también hay otra máquina, ¿no? Hay otra máquina que genera ruido, ¿no? Acá también seguro genera ruido también. Orden, ¿no? También, la falta de organización. Son cuestiones del entorno de trabajo, ¿ya? Pero ahora viene el punto, ¿no? Todo esto que hemos enumerado, por ejemplo, que esta máquina no tiene guarda, que falta organización, ¿no? En el ambiente de trabajo, que hay desorden, que hay un agujero, falta de orden y limpieza, etcétera, que son condiciones subestándares. A ver, si se ponen a pensar un poquito, ¿ustedes no creen que todo eso no habría sido responsabilidad de una persona? O sea, que al final de cuentas, que esta escalera esté, ¿no? De esta forma, inestable, que no tenga guarda, que haya un agujero aquí en el medio, que haya ruido, que haya falta de organización. Al final de cuentas, no será responsabilidad de alguien, ¿no? De uno o de varias personas, pero al final va a ser responsabilidad de alguno, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Y eso al final también se van a convertir en actos subestándar. Muy en el fondo, eso sí, ¿no? Muy en el fondo, ¿no? A algunos no les gusta, por experiencia les digo, cuando suceden accidentes y se tienen que determinar causas inmediatas, ¿no? Es decir, actos y condiciones subestándares que han llevado, que han provocado el evento, ¿no? Cuando digamos, se hace la investigación y la evaluación, normalmente se ponen, pues, digamos, condiciones, ¿no? Puede ser una condición ya. ¿Cuál es el motivo por el cual esta persona cayó? Ya que había un agujero. Entonces, la condición es el generador del evento, ¿no? De la caída. Está bien.
Pero si profundizamos más, nos vamos a dar cuenta de que había una persona responsable justamente de verificar esta condición, muy en el fondo, ¿no? Y eso a veces no se toma muy en cuenta. Por eso algunos autores ya indican de que todos los accidentes, absolutamente todos, son por actos subestándar. Todos. Porque de todas formas conlleva una responsabilidad de una persona, ¿no? De que, nuevamente, ¿no? De que la máquina esté sin guarda, de que haya agujeros, de que haya desorden, etc. También puede ser visto de esa forma. Algunos tipos, miren, estos son peligros, ¿no? Ojo, son peligros. No se vayan a confundir con el título, ¿no? Dice tipos de agentes de riesgo. ¿Ya? Si yo veo la palabra riesgo, podría suponer de que son riesgos, bueno, pero no. Simplemente el nombre, agentes de riesgo, tiene que ver o está relacionado con salud ocupacional. ¿Ya? Pero son peligros, todos estos que están acá, físicos, esta lista, de los químicos, esta lista, biológicos, ¿no? Son peligros en realidad, ¿ya? Peligros. Pero se les llama agentes de riesgo porque están relacionados con la salud. Y si nos fijamos, por ejemplo, ¿no? En los físicos, ¿qué tenemos? Ruido, vibración, iluminación, temperaturas extremas, humedad. Todos ellos, por ejemplo, de los físicos, van a generar, si uno está expuesto al ruido, le va a generar una enfermedad, ¿no? Por ejemplo, en este caso sería la hipoacusia, ¿no? Que ya lo han comentado, o sordera. Vibración, ¿no? Si uno está expuesto a la vibración, igualmente le va a generar un problema en su salud, ¿verdad? Hay varios tipos de enfermedades, ¿no? Síndrome del túnel carpiano, ¿no? Que normalmente presentan personas que están sometidas a vibración continua. Por ejemplo, la radiación. Ya, estamos trabajando en el sol, ¿no? Bajo el sol por bastante tiempo. Con el tiempo, esas personas van a desarrollar algún tipo de enfermedad, ya sea en la piel o en los ojos, ¿no? Y entre ellas podría llegar inclusive hasta desarrollar algún tipo de cáncer de piel. Entonces, dañan, impactan en la salud, sobre todo en la salud. ¿Ya? Pero son peligros que también debemos considerarlos en nuestra lista de peligros. Igual serán los químicos, por ejemplo, ¿no? Gases, vapores, polvo. Todos ellos van a impactar en nuestro aparato respiratorio, ¿no? Y podríamos llegar a desarrollar enfermedades como la neumoconiosis y sus derivados, ¿no? Entre ellos silicosis, si es que estás expuesto al polvo durante muchísimo tiempo, ¿no? En realidad, la aparición de estas enfermedades son progresivas, ¿no? Son progresivas, o sea, se da mediante la acumulación a la exposición durante un largo periodo de tiempo. Pero también hay situaciones en las que está sometido a una concentración muy alta durante un corto periodo de tiempo en las cuales también se pueden desarrollar las enfermedades derivadas. También los ergonómicos, justamente aquí están, mira, psicosociales y disergonómicos, también, ¿no? También están considerados como agentes de riesgo porque impactan en la salud de las personas. Por ejemplo, los disergonómicos, ¿ah? Ojo, no es ergonómico, ¿ya? Ergonómico sí es algo bueno. Cuando yo hablo de peligros, tengo que referirme con este prefijo, ¿no? Dis, que significa pues sin, ¿no? Sin ergonomía. Por eso es peligro disergonómico. Por ejemplo, ¿no? Sobreesfuerzos, posturas de trabajo inadecuadas, movimientos repetitivos, van a impactar en todo mi aparato musculoesquelético, ¿no?
huesos, articulaciones, músculos, columna vertebral, van a llevar a un deterioro de este sistema. Con el tiempo voy a desarrollar lumbalgias, hernias, ¿qué más? No sé, otras enfermedades relacionadas con esto, ¿no? Entonces también impactan en la salud. Igual que los psicosociales, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿no? El estrés, el acoso, la sobrecarga de trabajo, los horarios mal distribuidos, ¿no? A veces hay, no, también hay horario, algunas personas trabajan en horario rotativo, ¿verdad? De día, un día están de día, el otro día pasan de tarde, luego están de noche. Eso también tiene un impacto en la salud de las personas. Entonces también están considerados como peligros, ¿no? En este caso, los psicosociales. ¿Ya? Pero se les denomina agentes de riesgo porque, como les vuelvo a comentar, para que no quede la duda, están relacionados con impactos en la salud de las personas. Y bueno, ya, entonces hemos revisado, perdón, lo que es los peligros, ¿no? Sabemos lo que es un peligro, estamos incluyendo los actos y condiciones subestándares y eh, estos agentes de riesgo, ¿no? Que impactan en la salud de las personas, pero que son peligros, ¿no? El ruido, la radiación, el polvo, las bacterias, hongos, todos ellos son peligros, ¿ya? Ojo, peligro. Entonces, la siguiente etapa de esta metodología de IPRC viene con el riesgo, ¿no? Ahora nos toca saber qué es el riesgo, ¿ya? Y acá hay dos conceptos antes, ¿no? De riesgo, ¿no? El riesgo real y el riesgo percibido, ¿ya? No es lo mismo. Todas las personas, absolutamente todas, perciben un riesgo de diferente forma. Y justamente acá lo vemos, miren, fíjense en esto. Acá hay una montaña rusa, ¿ya? Este juego, algunos de repente han tenido la oportunidad de subirse a alguno, ¿no? Pequeño, grande. Pero si hacemos una encuesta, por ejemplo, ¿no? Una simple pregunta, ¿no? Digamos a 50 o a todas las personas de la sala, a ver, ¿cuántos estarían dispuestos en subirse a una montaña rusa? Así que tenga, pues, ¿no? Su nivel, bueno, también vamos a... O ya, simplemente una montaña rusa. A ver, ¿cuántos estarían dispuestos a subirse a una montaña? Ahí pueden escribir en el chat, a ver, dispuestos a subirse a una montaña rusa. A ver, no a personas, seguramente. Claro, justamente, ¿no? Tú dices si es seguro. ¿Cómo sabes que es seguro, no? O sea, ahí viene, ¿no? El detalle. A algunas personas simplemente les atrae el hecho del juego, ¿no? O sea, de sentir un poco de adrenalina, quizá, ¿ya? Entonces, no, ellos no van a, digamos, a evaluar si es que, por ejemplo, ¿no? La estructura está correctamente armada, ¿no? No lo van a evaluar, simplemente se van a subir porque les gusta, ¿no? Les gusta un poco la emoción, no sé, vivir experiencias nuevas, etcétera. Puede haber mil razones. O por también, ¿no? Como dicen, por experiencia, ya se subió a varias montañas rusas anteriores, entonces ya le parece algo de lo más normal y aparte que también le gusta, ¿no? Pero habrán otras personas, otro grupo de personas que no van a querer subir a esta montaña rusa, a esta ni a ninguna. ¿Por qué? Porque quizá han tenido información de accidentes en juegos similares, ¿no? Quizá no estuvo bien armado, el carrito ¿no? Se sale de su camino, de su riel, y terminan las personas lesionadas,
lesiones graves, incluso fatales. Entonces, habrán personas que no se van a subir porque perciben el riesgo de diferente forma, ¿no? Para ellos les parecerá un alto riesgo, ¿ya? Y habrán las otras personas que les parezca bajo riesgo. Entonces, para todos no es igual, exactamente. Y igual, ¿no? Igual sucede con la velocidad. Para muchos, esta velocidad, por ejemplo, ¿no? Acá más o menos marca 130 kilómetros por hora. Para muchas personas, esta velocidad puede ser excesiva, podría ser excesiva. No, olvidémonos acá un poco de los límites de velocidad, ¿ya? Sabemos que en carretera, pues creo que 100 kilómetros por hora, ¿verdad? Ya, pero si nos olvidamos de los límites de velocidad y ¿no? de eso, para algunas personas esta velocidad ya excede su, digamos, su zona de, llamémosle zona de confort, ¿no? Ya no se sienten seguros dentro de ese vehículo con ese conductor que conduce a esa velocidad. Pero para otras, para otro grupo, quizá esta velocidad pues aún les parezca poco, ¿verdad? Y estén acostumbrados a cuando viajan por carretera a alcanzar velocidades de 180 por ese rango. No, inclusive no hay conversaciones, sí, yo he ido a 180 porque era una zona recta, quizá, y ya, no, les parece, digamos, normal, ¿no? Llamémoslo así. Entonces eso nos lleva pues, justamente a preguntarnos esto, ¿no? El riesgo real no es igual al riesgo percibido. El riesgo es, en este caso, el riesgo es, para todos es, el real es igual, pero cada persona lo siente de diferente forma, algunos más y otros menos. Claro. Ajá, exactamente, ¿no? Lo que dice Enrique, ¿no? A algunos les gustan las motos y a otros no, ¿no? Justamente, miren, yo, por ejemplo, personalmente, a mí no me gustan motos, ¿no? O sea, yo no me compraría una moto. Considero eh, que es más riesgoso que manejar un vehículo. Que en caso de un accidente, el motociclista siempre tiene las, digamos, entre comillas, las de perder, ¿verdad? Va a resultar mucho más lesionado que un conductor de vehículo, ¿no? Pero, sin embargo, no por eso no vemos motos en las ciudades, ¿no? O sea, hay un montón de motociclistas porque ahí hacen una evaluación, pues, ¿no? Si tú por trabajo quizá, ¿no? necesitas un vehículo con el cual movilizarte de una manera más, digamos, más rápida, un poco más rápida que un vehículo, obviamente vas a preferir tener o adquirir una moto. Pero de ahí se ponen en evaluación muchos más criterios, ¿no? Muchos más criterios que solamente la seguridad. Bueno, pero solamente era este el detalle, ¿no? El riesgo percibido diferente para cada persona. Y ya, pues, ¿y qué es el riesgo, no? A todo esto. El riesgo es una probabilidad, ¿ya? No es algo no es algo que es 100% que suceda, hay una probabilidad, ¿no? Quizá el 20%, 40%, pero tampoco podemos determinar esa probabilidad con exactitud, ¿no? No podemos, simplemente podemos, lo que podemos hacer es, digamos, evaluar, ¿no? Calificar ese riesgo. Si es un riesgo alto, medio o bajo. ¿Probabilidad de qué, no? De que el peligro se materialice y genere daño, ¿no? Ese es el riesgo. Probabilidad de que el peligro se materialice en un momento determinado y pues genere, provoque daños en las personas, en el equipo, en el medio ambiente. Ese es el riesgo, ¿ya? Entonces, si yo me hago la pregunta, por ejemplo, ¿no? Del ejemplo de las imágenes anteriores, ¿no? ¿Qué tan probable debería ser, ¿no? ¿Qué tan probable es que
suceda un atrapamiento de manos, ¿no? Por ejemplo, con un equipo en rotación. ¿Qué probabilidad hay de que ese equipo en rotación me genere un daño a mí? ¿No? Entonces, la respuesta es el riesgo. La respuesta es el riesgo. Justamente acá justamente aquí, ¿no? En la evaluación de riesgos. Es el proceso posterior a la identificación de peligros. ¿Ya? Una vez que yo ya he identificado mis peligros, procedo uno por uno a evaluarlo, ¿no? Peligro por peligro voy a evaluar para determinar su nivel. Ya los voy a categorizar. Normalmente los riesgos se categorizan, bueno, en tres. Eso no significa que no se pueda, no haya más niveles, ¿no? Hay empresas que tienen cuatro o hasta cinco niveles de peligro, de riesgo, perdón. ¿No? Pero lo que más se usa son tres, ¿no? Alto, peligro alto, que lo ponen en rojito, riesgo alto, riesgo medio, que está en amarillo, y riesgo bajo, normalmente le asignan el color verde, ¿no? Eso es la evaluación. Ahorita vamos a determinar cómo es que se evalúa esto. Para evaluar, hacemos uso de dos métodos, ¿ya? Normalmente el más usado es el primero, método binario. Tenemos dos factores, la frecuencia y la severidad. Esto es una multiplicación, o sea, simplemente es un cruce, ¿no? Un cruce de criterios en una tabla en una matriz de evaluación, ¿no? Pero para ello yo tengo que tener dos criterios, ¿no? Frecuencia y severidad, y en algunos casos puedo usar tres factores, como es la probabilidad, la consecuencia y la exposición, ¿no? Este es, puedo usar cualquiera de los dos métodos. Normalmente las empresas, como les comento, la mayoría, digamos, trabaja con esto, ¿no? Un método binario simplemente con frecuencia y severidad, ¿no? Haciendo el cruce el respectivo, ya determinamos si mi riesgo es alto, medio o bajo. ¿Ya? Eso lo vemos aquí, miren, aquí. Vamos a llegar a esta tabla y de esta forma acá nos vamos a, digamos, vamos a verificar si es que nuestro riesgo es alto, rojo, medio o bajo, ¿no? Pero antes necesitamos saber los criterios de evaluación, ¿ya? Ya tenemos estos dos, ¿verdad? Estos dos factores. Ahora tenemos los criterios, ¿no? Los criterios. Entonces yo voy a determinar por cada uno de mis riesgos estos criterios. Pongamos un ejemplo, ¿no? Pongamos un ejemplo. A ver, ¿cuáles serían algunos de los ejemplos de los riesgos que mencionó? Claro, miren, como ejemplos, ¿no? Vimos aquí, miren, aquí. A ver, vamos a retroceder un poco en nuestras diapositivas. Por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí, ¿qué riesgos hemos encontrado? A ver, ya hemos hablado de los peligros, ¿ya? A ver, ya hemos hablado de los peligros. Por ejemplo, teníamos peligro, nuevamente, la operación del equipo, ¿no? De este taladro. Ya, ese es un peligro. ¿El riesgo cuál sería? ¿No? El riesgo sería, por ejemplo, eh, atrapamiento, ¿verdad? Atrapamiento digamos, de mano, o de dedo, de brazo. Ese es el riesgo. Por ejemplo, dijimos proyección como peligro, proyección de partículas, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? Ya que puede haber daños en los ojos, ¿no? En visuales, ¿no? En los órganos visuales. También estas partículas que se generan podrían generar cortes, ¿no? Aquí en la piel del colaborador, del trabajador, ¿no? Porque no está protegido. Entonces el riesgo serían cortes, laceraciones en diferentes partes del cuerpo. No necesariamente en los brazos, puede ser en cualquier parte del cuerpo.
Dijimos como peligro la energía eléctrica que alimenta o que pone en funcionamiento este equipo. ¿Cuál sería el riesgo? Una electrocución, una electrocución. Dijimos como peligro el ruido, ¿no? Este equipo genera ruido. Ya, el ruido afecta a la salud del trabajador. ¿Cuál es el riesgo? La exposición al ruido. ¿Qué va a generar? Sordera o hipoacusia, ¿verdad? Pusimos otro peligro, la postura inadecuada, ¿no? La postura inadecuada del colaborador. ¿Cuál es el riesgo? Igualmente va a generar un daño en la salud, ¿no? Podría ser una lumbalgia, quizá, ¿no? Dolores en la espalda baja, dolores articulares, de repente en los brazos, por mantener esta posición durante mucho tiempo. Ese es el riesgo. Ajá, daño en la espalda, daño en la columna, ¿no? Posible sorpresa. Ese es el riesgo. Entonces, ya estamos diferenciando peligro y riesgo. Lo que evaluamos es el riesgo, no es el peligro, ¿ya? Lo que estamos evaluando es el riesgo. Por ejemplo, ¿no? Ya, tomemos un riesgo de aquí. Vamos a ver el riesgo de atrapamiento, ¿ya? El riesgo, que es el, creo que el que más, uno de los más, digamos, llamémosle frecuente, ¿ya? Esta persona, como este equipo no tiene una guarda de protección y está en contacto directo, ¿no? El trabajador, sus extremidades con el equipo. Tomemos de ejemplo el atrapamiento, ¿ya? Para hacer aquí nuestra evaluación. Entonces, vamos aquí a nuestra tabla de criterios, ¿ya? Yo me pregunto, a ver, ¿qué tan probable, con qué frecuencia podría suceder el atrapamiento por ejemplo, de la mano del operador, ¿no? Esto en función de qué está. Ya, esto está en función del tiempo que el operador use el equipo. Podría ser que solamente lo use una vez en todo el día, solo una vez al día. Busco acá una opción que se ajuste a esa frecuencia de uso del equipo. Por ejemplo, ¿no? Ya, digamos que solamente lo hace una vez al día. Ya no es tan frecuente, pues, ¿no? Podría ser, entonces yo podría decir, ¿no? Rara vez, acá, ¿no? En exposición, moderado, 3 a 5 personas expuestas ocasionalmente, ¿no? Entonces, ajusto mi respuesta a uno de estos criterios, ¿no? Ajusto mi respuesta a uno de estos criterios, ¿no? Podría suceder, claro, sucede ocasionalmente también. Justamente por eso les decía, esto, el riesgo, cada persona lo percibe de diferente forma, en diferente nivel. Entonces, en este punto, podríamos, podríamos tener inclusive cierta divergencia en las opiniones, ¿no? En ese grupo evaluador, equipo evaluador que se forma, podría haber inclusive cierta disyuntiva, ¿no? Y no todos podrían estar de acuerdo. Alguno podría decir, no, pero esto sucede con frecuencia, ¿no? Entonces, ahí el detalle es llegar a un consenso, pero que siempre, siempre esté alineado con el deber, ¿no? El deber de la prevención. Ya, nosotros vamos a poner de que sucede ocasionalmente, entonces podría suceder. Ahora, en esta columna de aquí de probabilidad, aquí tenemos también que ver accidentes pasados, ¿ok? También tenemos que tener información de, por ejemplo, si es que ya ha sucedido un atrapamiento con esa máquina o con una máquina similar. Entonces, imagínense que anteriormente ha sucedido un atrapamiento. Entonces, yo podría escoger esta opción, ¿no? Porque antes ya ha sucedido un evento, ya ha sucedido.
que en el caso haya sucedido, pues. Entonces, si no ha sucedido nada hasta ahora, nunca se ha registrado un accidente por el uso de ese equipo, justamente por un atrapamiento, podríamos indicarnos que podría suceder. Entonces, vamos a seleccionar esto. Podría suceder. Muy bien. Seguido, vamos a ver la severidad. Ya. La severidad tiene que ver con el daño. A ver, ¿qué es lo que podría suceder? ¿Cuál sería el daño mayor que una persona podría recibir en caso justamente sufre un atrapamiento, ¿no? Con ese equipo. ¿Podría quitarle la vida? O sea, podría ser una mortalidad. Podría quedar con el brazo amputado, quizá la mano amputada o algún dedo amputado, también puede ser, ¿no? Creo que es más probable, ¿verdad? Que sufra una pérdida permanente, es decir, una lesión incapacitante, ¿no? Ajá, una lesión incapacitante. Como les dije, podría inclusive perder algunos dedos, quizá la mano completa, inclusive parte del brazo, ¿no? Podría, ¿no? En este caso, por ser, no ser un equipo pues muy grande, ¿no? Sabemos que es un taladro, pero bueno, no es tan grande, ¿no? Hay máquinas mucho más grandes que sí te podrían quitar la vida, ¿no? Si te llegan a atrapar. Por ejemplo, una faja transportadora, ¿no? Si alguien queda atrapado en una faja entre los polines, ya es muerte segura. Ya, entonces vamos a determinar que es una pérdida permanente. Muy bien. Entonces, una vez que ya he determinado mis criterios, lo único que tengo que hacer es hacer un cruce, ¿no? Dijimos en frecuencia, podría suceder. Ya, mi línea la sé, podría suceder, toda esta línea. Y dijimos en severidad permanente. Entonces, fíjense, ese atrapamiento por ese equipo en rotación me va a conllevar un riesgo 13, ¿no? Es 13, que está pintado de color amarillo. Entonces es un riesgo medio. Ajá, un riesgo medio. Por ende, debo de implementar medidas de control, que es la siguiente etapa. Ya evaluó mi riesgo, ¿no? Mi riesgo de atrapamiento, 13. Ok, ahora toca colocar medidas de control. Y para ello simplemente se sigue una jerarquía de controles, que lo vamos a ver ahora. ¿Ya? Esto se hace, ojo, para cada riesgo, para cada uno de los riesgos, ¿no? Cada uno de los riesgos. Acá, ¿no? Por ejemplo, el nivel de riesgo también, ¿no? A ver, solamente aquí para aclarar un poco más, ¿no? Fíjense, primer caso, trabajador sube al andamio 15 veces al día. O sea, sube, baja, ¿no? Seguramente para hacer otras actividades, pero mientras más veces sube al andamio o las escaleras, tiene un mayor riesgo, ¿verdad? De sufrir una caída. Es muy diferente a este trabajador que solamente ha subido 3 veces al día. ¿Quién tiene más riesgo? Pues el que sube 15 veces, ¿no? Entre más veces sube, más riesgos. Perfecto. Igual en el siguiente ejemplo, ¿qué tenemos? Trabajador sobre una escalera de 1,5 metros de alto. ¿Ya? Si lo comparamos con alguien que trabaja a 3,5 metros, ¿quién tendrá más riesgo? El que trabaja a más altura, ¿verdad? Porque en caso, esta persona trabajando a 1,5 metros cae, es probable que sufra lesiones. Es probable que sufra lesiones. Pero si esta persona de 3,5 metros cae, sus lesiones no van a ser, pues, similares a 1,5 metros, ¿verdad? Entonces, el que trabaja a más altura va a tener un mayor riesgo. Por lo tanto, aquí en su evaluación, quizás sea ya un nivel alto, ¿no? Riesgo alto. ¿Mm? Exactamente. Ya. A ver, aquí, a ver.
rápidamente, ¿a qué peligros y riesgos están expuestos estos trabajadores? A ver, normalmente también esto se ve en las calles, ¿verdad? En las ciudades. Todas las municipalidades tienen su departamento de limpieza pública, ¿verdad? Y obviamente pues ahí laboran personas. Y estas personas de limpieza pues están expuestos a ciertos peligros y esos peligros van a conllevarle sus riesgos, ¿verdad? ¿Cuáles son los peligros? A ver, definamos un par de peligros. A ver, en la imagen, ¿ah? En la imagen. Por ejemplo, ¿no? Tenemos un equipo aquí, un cargador frontal, que está arrimando, acumulando los residuos. Ese equipo está en movimiento. Entonces, un peligro sería equipo móvil o maquinaria en funcionamiento o en movimiento. Un peligro. Otro peligro, los peligros biológicos, ¿no? Al estar en contacto con desperdicios, hay riesgos, ¿no? Perdón, agentes de riesgo biológico, ¿no? Virus, bacterias, roedores, pueden haber. También es un peligro. Fíjense, estas personas tienen que usar una escoba y estar barriendo o acumulando los desperdicios. Eso implica un movimiento repetitivo también, ¿no? Una mala postura que le va a conllevar eh, ciertos riesgos a su salud, ¿no? Entonces, para el peligro, equipo en movimiento, ¿cuál sería el riesgo? Un atropello, ¿verdad? Un atropello. Ese es el riesgo. Para el peligro, virus, bacterias, roedores provenientes de los desperdicios, pueden haber enfermedades, ¿verdad? Podrían, podrían sufrir eh, de repente alguna enfermedad gastrointestinal, etcétera, ¿no? Atropello, etcétera. Y para el peligro aquí de las malas posturas, podrían haber lumbalgias, etcétera. Entonces, ese es el riesgo. Dolores musculares, exactamente. Muy bien. Y aquí ya tenemos el control de riesgos, ya digamos, como última etapa en el proceso este de IPRC, ya hemos evaluado nuestro riesgo, nos salió un riesgo medio, ahora tenemos que tomar pues acción, ¿no? Y controlar ese riesgo, minimizarlo y que sea, digamos, de un nivel en el cual los trabajadores puedan realizar su tarea de una forma segura. Entonces, principalmente el control de riesgo se orienta a reducir, ¿no? Este nivel inicial, aplicando pues medidas correctivas. Hay que evaluar su eficacia también, ¿no? En el tiempo. Aquí está la jerarquía de controles. Entonces, la jerarquía de controles tiene 5 niveles, ¿no? Eliminar, sustituir, controles de ingeniería, controles administrativos y señalización, y al final los EPPs. ¿Ya? Miren, acá yo les he puesto dos, una, dos triángulos, ¿no? Uno que está, digamos, en posición normal y otro está invertido. ¿Ya? Pero ¿por qué lo he puesto, no? Porque normalmente, ¿qué sucede? Vemos en los EPPs o consideramos a los EPPs los salvadores, ¿no? De todos los accidentes. Nos enfocamos en lo más, digamos, en lo más básico, que son los EPPs, cuando no debería ser así. Nuestro enfoque debería ser siempre en eliminar, en tratar en lo posible de eliminar ese peligro. ¿Ah? Entonces, digamos, en esta pirámide invertida, los 3 primeros niveles son los más efectivos, hasta controles de ingeniería. Se les denomina barreras duras. Y ya los controles administrativos y los EPPs, barreras blandas. No, ¿qué tenemos? En controles de ingeniería, por ejemplo, ¿qué tenemos? Todo lo que son guardas de seguridad. Por ejemplo, para nuestro caso del taladro y del atrapamiento,
Una medida de control efectiva sería instalar, fabricar una guarda alrededor de ese equipo. De esa forma estamos aislando ¿no? el cuerpo del operador de la unidad del equipo en movimiento. Ya está. Eso va a reducir bastante la probabilidad de que suceda un accidente. Entonces, enfoquémonos en los tres primeros niveles. Eliminar, sustituir controles de ingeniería. ¿No? Aquí tenemos, ¿no? Controles de ingeniería. Perdón, eliminación, ¿qué es, no? Remover completamente el peligro del entorno laboral. Por ejemplo, un ejemplo de eliminación. Por ejemplo, imagínense un área de trabajo desordenada como las que vimos anteriormente en los ejemplos. Si yo, con mi equipo de trabajo, realizamos orden y limpieza de ese lugar, ese peligro de orden, de falta de orden y limpieza, se va, ya no existe. Por lo menos durante el tiempo en que todas las cosas permanezcan en su lugar, ¿no? Lo estoy eliminando. Otro ejemplo, automatizar un proceso, ¿no? Si anteriormente usaba personas para realizar un trabajo y ahora todo es automatizado mediante robots, inteligencia artificial, ya las personas no van a estar expuestas, por lo tanto se elimina el peligro. Otro es la sustitución, ¿no? Cambiar materiales menos peligrosos, no, digamos, materiales que son peligrosos por otros menos peligrosos, ¿verdad? Controles de ingeniería justamente son modificar, ¿no? Acá están las guardas de seguridad, sobre todo. Controles administrativos, acá está todo lo que es la documentación, PETs, capacitaciones, señalización, etcétera, ¿no? Y los EPPs, ¿no? Bueno, que ya los conocemos, ¿no? Que previenen, protegen, no previenen, ojo, los EPPs no previenen accidentes, protegen, más bien, ¿ya? Protegen a la persona. ¿Por qué es importante esta jerarquía? Pues ayuda a las empresas a aplicar controles efectivos, prioriza medidas más efectivas, evitando depender solo del EPP, ¿no? Que es la opción menos confiable. Mejora la seguridad en el trabajo de forma proactiva y no reactiva. Proactiva, ¿no? Proactiva es cuando nos anticipamos a los hechos. Reactiva ya es cuando sucedió el accidente y recién me pongo a colocar mejoras, medidas de control, recién, cuando ya pasó. Acá ya no sirve, pues, ya se lesionó una persona. Siempre lo mejor es prevenir, ¿no? Proactivo. Acá hay un ejemplo, ¿no? De una matriz línea base, ¿no? Este formato, por ejemplo, es de la norma. Y si se dan cuenta, ¿no? Acá están en la matriz y per se línea base están todas las actividades que se realizan. Por ejemplo, armado de estructuras de acero. Cada actividad tiene pasos, que son las tareas. Y cada paso va a tener sus peligros. Por ejemplo, ¿no? Para medir la longitud de varillas, es un paso sencillo. Peligros, pisos desnivelados, el uso de las herramientas, ¿no? Un flexómetro, puede haber objetos punzocortantes, tráfico, tránsito vehicular, todo lo que yo identifique de mi área de trabajo, ¿no? Donde voy a realizar esta medición. Cada peligro va a tener sus riesgos inherentes. Evaluaré cada riesgo y, bueno, determinaré pues si son peligros o riesgos medios o bajos. En este caso hay unos cuantos que son bajos, otros que son medios, ¿no? Y de acuerdo a su clasificación, voy a implementar medidas de control. De los 5 niveles, ¿no? Normalmente se disgrega, ¿no? Si se puede aplicar eliminación, se aplica. Si no, se deja en blanco. De acuerdo a las posibilidades también, pues, ¿no? Acá, ojo, acá no voy a poner cosas que no voy a cumplir. En mis medidas de control solamente se colocan medidas, o para la redundancia, que voy a poder implementar. No me puedo inventar. Es decir, o sea, no puedo
poner algo que no lo voy a poder eh, hacer, ¿ya? Siempre se coloca lo que yo en mis posibilidades tengo para implementar. Y bueno, ya cerrando nuestro tema de hoy como conclusión, ¿no? Entender la diferencia entre peligros y riesgos es esencial para implementar un sistema efectivo de seguridad industrial. La identificación de peligros y la evaluación de riesgos permite tomar medidas preventivas, proactivas, para proteger a los trabajadores, creando un entorno laboral más seguro y productivo. Bueno, ya como una reflexión final, la cultura de seguridad no se impone, se construye con el compromiso de todos, ¿no? Es un hábito diario, una responsabilidad compartida y una forma de demostrar que cada vida importa. Cuando la seguridad es prioridad, el trabajo se convierte en un espacio de confianza y bienestar. Muy bien, estimados participantes, hemos llegado al final de este módulo y quiero comenzar agradeciéndoles por su participación activa y también por el compromiso, ¿no? Para asistir a este tema tan crucial, siendo sábado por la noche, ¿no? Bueno, hoy no solamente hemos compartido conocimientos, sino que también hemos reflexionado sobre cómo estos aprendizajes pueden transformar la manera en que trabajamos y vivimos, ¿no? Hemos explorado qué son los peligros, cómo identificarlos y cómo evaluar y controlar los riesgos asociados, ¿no? Pero más allá de las definiciones, lo más importante es que hemos entendido que la prevención es clave, ¿no? Es la clave de todo. No se trata solo de reconocer los peligros, sino tomar acciones concretas para minimizar los riesgos. Cada medida que implementamos, desde los EPPs, ¿no? Bueno, ya que hemos hablado que no son los más efectivos, pero desde eso, lo más chiquitito, hasta pasando por una capacitación constante y sobre todo esas barreras duras, ¿no? Van a hacer que nuestro entorno laboral sea más seguro y saludable. Bueno, muchas gracias por su atención, por su participación y por su compromiso, ¿no? Eso ha sido todo por hoy.